Buenos días con todos. Permítame un minuto mientras vamos esperando al resto de invitados que se conectan. Mientras voy a iniciar, permítame un segundo. Dándoles, por supuesto, la bienvenida a todos los que ya están conectados. Esta bienvenida, por supuesto, es de parte de UTEC y Leading Digital, que, bueno, UTEC ya la mayoría de ustedes la conocen, una universidad joven acá en Perú, que está buscando llenar un espacio donde la demanda de profesionales del mundo de la ingeniería está exigiendo. Pues, un emprendimiento que tiene ya 8 años, con mucho éxito. Y bueno, donde hemos podido colaborar y desarrollar algunas iniciativas. Una de ellas es Leading Digital, que es una iniciativa hecha para los líderes del mundo empresarial y para quienes hemos preparado especialmente este webinar de hoy. Voy a presentarme un minuto más. Solamente quería decirles, bueno, el objetivo de hoy es compartir un conversatorio con Alfredo Rolando, a quien ya voy a presentar, quien está además en China. Y a propósito de eso voy a hacer un pequeño disclaimer con el tema de Internet y la velocidad. Naturalmente vamos a tener algún retraso en la comunicación. Estimamos que son 5 segundos de delay, así que les pido un poquito de paciencia y buen humor para seguir acostumbrándonos a este contexto que nos está obligando muy rápidamente a acostumbrarnos y a seguir adelante, ¿no? Pero hemos estado probando, funciona bastante bien. Voy a presentarme yo también, un minuto también para eso. Yo soy Carlos Calderón, soy socio y director de esta iniciativa que les comentaba, que es Leading Digital. Tenemos cerca de 3 años acelerando, impulsando, promocionando la adopción de las nuevas formas de creación de valor en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Y bueno, en ese contexto es que nos pareció muy oportuno desarrollar esta charla. Y antes de presentar a Alfredo, permítame decir unas palabras sobre él y les voy a ceder la palabra para que nos salude. Alfredo es peruano, amigo desde hace muchos años. Nació acá en Perú y, bueno, desde hace algún tiempo vive en Shanghai. Es casado con ciudadana china. Ya nos contará él un poquito más. En principio, empiezo por agradecerle haber aceptado compartir esta charla, esta invitación, donde nos va a ayudar a hacer una retrospectiva a partir de la experiencia china sobre lo que podría pasar en los próximos meses en la economía peruana y, bueno, en general en la sociedad en donde vivimos, ¿no? América Latina en general, porque la perspectiva sirve para todas las economías que tenemos unos 2 o 3 meses detrás de lo que está pasando con esta pandemia, ¿no? Ellos arrancaron hace algún tiempo ya. Alfredo radica en Pekín, es fundador de China Peru Investment Development Association, una entidad que ayuda a empresas chinas a invertir y hacer negocios en América Latina y viceversa. En 2007 él ha sido galardonado con la distinción de embajador para la promoción de la inversión en Wuhan, nada menos. Ahora vamos a hablar un poquito más de Wuhan. ¿Y qué pasó? Él es conferencista en diversos congresos relacionados a la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Además es fundador y presidente de la agencia de inmuebles Palo Alto Inmobiliaria, que está ubicada acá en Lima. Él es economista, graduado de la Universidad de British Columbia, y también es licenciado en Comercio Internacional del British Columbia Technical Institute. Bueno, nada menos. Gracias, Alfredo, por cedernos este espacio de tu tiempo. Muy complacidos, y te dejo unos minutos para que nos redondees la presentación y nos cuentes un poquito más sobre ti y dónde estás viviendo y dónde estás ahora mismo, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sí, un gusto saludarte
te quiero dar las gracias a ti y también a todo el equipo de Leading Digital UTech por todo el trabajo que vienen haciendo, no solamente en este conservatorio, pero también en los otros seminarios que van manejando electrónicamente durante el tiempo de la pandemia. Entiendo que es un trabajo muy duro, pero todos tenemos que estar ahí para apoyarnos en esto y el placer es todo mío poder participar. Bueno, como habías comentado, yo estoy viviendo acá en China ya 2 años y medio. Entre yendo y viniendo, llevo acá 4 años en total. Y tal como dijiste, apoyo a las empresas chinas a invertir y a hacer negocios en el Perú. Y también ayudo a empresas peruanas a hacer reconocimientos de mercado aquí en China. Conectándolos con socios estratégicos, haciendo reconocimientos de potencial de mercado, ¿no? Y bueno, es algo que es bastante interesante porque cuando uno viene a China y lo ve con sus propios ojos, el panorama es completamente distinto a las concepciones que uno quizás ya tenía formado previamente. Y claro, efectivamente, un tema que me ayuda bastante aquí es el contacto y las alianzas que tengo con los gremios empresariales aquí en China. A través de ellos, tengo el alcance a empresas del Estado, a empresas privadas, en toda una rama de sectores acá. Y bueno, los sectores más interesantes para los chinos cuando vienen al Perú, ellos ven temas de minería, agricultura e infraestructura en particular. Y bueno, pero toda esta labor que vamos haciendo es un trabajo que tiene como meta apoyar a ambos países, apoyar a China y más que nada a Perú, que tiene tantos recursos, que es una economía tan fuerte en la región latinoamericana y en realidad tienen todas para armar lazos de largo plazo con las contrapartes chinas. Y también otro evento que nosotros hacemos una conferencia anual dentro del marco de uno de los congresos más importantes acá relacionado a los negocios internacionales. Y cada año invitamos a empresas peruanas, también a empresas chinas que tienen intereses en el Perú, y hacemos un diálogo súper interesante. Y bueno, con el tema de la pandemia, todos los planes, todos los proyectos se han postergado. Justamente hace 3 días, sobre el tema de la conferencia anual que siempre organizamos, parece que este congreso, que es multilateral, porque tiene que haber temas de gobierno, temas del sector empresarial, toda esta actividad promocional que hacen, la van a pasar a un tema virtual. Entonces justamente estamos empezando a conversar sobre cómo vamos a participar en esta organización electrónica. Y como todo en la vida, ¿no? Siempre hay que ir a adaptarse a las situaciones y también por eso que como ya mis proyectos prácticamente están en pausa, he podido dedicarle bastante tiempo a estudiar el tema de cómo se ha estado desarrollando esta crisis sanitaria, ¿no? O sea, a mí me captó esta crisis en Shanghái, donde en Shanghái en ese momento tenía 3 casos confirmados de COVID. Y dije, justamente tenía un viaje para Pekín, entonces me dije, ya, voy a comprarme algunas mascarillas. Y ya las mascarillas ya se estaban agotando, y esto fue el 22 de enero. Ya se estaban agotando, la gente estaba súper concientizada de cómo prepararse para tremendo evento. Entonces, con toda esa adaptación, también estoy viendo ahora temas de equipamiento médico preventivo, ¿no? Como temas de mascarillas, ventiladores, pruebas de descarte, ¿no? Entonces, es algo que se está moviendo bastante. Y muchas gracias también a las redes que tengo, a los contactos que tengo con las empresas más importantes en el sector, es que tengo ese alcance de poder ayudar a las personas en el exterior a conseguir el equipamiento que necesitan. Y también otro tema en el cual estoy invirtiendo bastante de mi tiempo en la actualidad es que
Estoy escribiendo artículos diarios a través de mi cuenta de LinkedIn. Si me buscan en LinkedIn pueden entrar, ahí tengo, hasta la fecha creo que van ya 36 artículos consecutivos que voy escribiendo cada día, en donde converso sobre la perspectiva china relacionado a la pandemia. También escribo sobre algunos consejos sobre esa crisis sanitaria y también algunos editoriales en donde comparto algunas teorías, algunos pensamientos sobre toda esta coyuntura que estamos viviendo en la actualidad. Adelante, Carlos. Vale, muchas gracias, Alfredo, por terminar de redondear la presentación tuya, qué es lo que estás haciendo y por qué te hemos invitado. Yo, bueno, este es un conversatorio y voy a simplemente recordar nuevamente el disclaimer que tenemos del delay de tiempo. Si hay un poquito de delay, les pido un poco de paciencia. Estamos un poco lejos. Son 13 horas más allá en Shanghai. Deben ser como las 12 de la noche allá, así que muchas gracias también por sacrificar algo de tu tiempo con nosotros. Voy a poner un marco de referencia para la conversación. Sin duda el interés, el ángulo, la arista desde la que vamos a hablar es desde el liderazgo del mundo empresarial, ¿no? Pero para ir ingresando en ese contexto, permítame hacer una reflexión, ¿no? En esta parte del mundo donde estamos nosotros, sin duda para todos los que estamos vivos, es la primera vez que enfrentamos una pandemia global con impacto local, ¿no? Y de esta magnitud debe ser la primera vez en varias generaciones, inclusive, que hemos logrado enterrar ya. Además, bueno, llevamos cerca de 5 semanas en cuarentena obligatoria, hay muchísima confusión, incertidumbre, hemos visto emerger gurús, ¿no? del futuro, futurólogos, diciéndonos qué va a pasar con la curva, cuándo va a doblar la curva, que los contagios, en fin. También hemos empezado a escuchar últimamente noticias no tan buenas. Aparentemente no estamos logrando achatar el número de contagios, que es una de las formas de medir la pandemia. En términos generales, hay mucha incertidumbre, diría que esa es la palabra, ¿no? Esa es la palabra que probablemente... y esto desde la perspectiva de un líder de negocio es algo muy complejo. Pero no es verdad que es la primera vez que pasa, pues, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que es importante empezar a ponerlo como marco de referencia. No es la primera vez que pasa en el mundo esto, y para el Asia, o para China, diría, las pandemias, según lo que hemos estado investigando, las pandemias son como los huracanes para el Golfo de México, o como los terremotos para Chile, digamos, ¿no? China... ha tenido eventos previos. Ciertamente podemos hacer, digamos, salvedades respecto a la profundidad de esta crisis y el grado de impacto, pero voy a compartirles una pantalla mi pantalla para traer algo de información que creo que puede ser relevante. Este es un pequeño documento que posteamos el día viernes para compartir un poquito como anticipo de lo que íbamos a hablar hoy día, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de SARS, porque lo hemos hablado contigo, Alfredo, y tú me has contado los detalles de cómo fue el evento de SARS, ¿no? Que fue otra pandemia que inició como epidemia, igual que esta, y en algún momento se convirtió en pandemia, básicamente en el hemisferio norte. Nosotros, en Perú y en América Latina, sin duda la vimos pasar, ¿no? No la sentimos realmente. Esto fue en el 2003, ¿no? Pero cuando uno habla de esta pandemia, ¿no? De COVID-19, y ustedes pueden ver en la pantalla, ¿están viendo todos mi pantalla, Alfredo? ¿Estás logrando ver mi pantalla? ¿Me ayudas, Alfredo? Confirmándome si ves. Sí la veo. Vale. Entonces, ahí vemos la tasa de la escala, ¿no? R0, que es la que mide la velocidad del contagio, ¿no? Y COVID-19, hay varios números sobre el R0 de COVID-19. Este es uno de los más agresivos, entre 2 y 2,5. Yo he visto otras mediciones un poquito menos agresivas. Pero SARS, por ejemplo, estaba entre 2 y 4, ¿no? Es decir, la velocidad de contagio de SARS
era aún peor. Lo que hubo con SARS es que se logra la vacuna rápidamente, ¿no? Pero no estoy tanto tratando de entrar al tema de salud pública, sino al impacto que hubo en los negocios. Y aquí hay una primera gráfica que ayuda a entender, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2003 con SARS en el hemisferio norte, particularmente en China. Esta es una gráfica de el nivel de ocupación hotelera, para poner un ejemplo, en Beijing, Hong Kong, Shanghai, Singapur, Guangdong y Chengdu, ¿no? Y vemos que, o sea, lo importante que estoy tratando de transmitirles es que al uno mirar la historia y encontrar eventos similares que se han medido, lo que uno ve es que después de la caída profunda, que es profunda, pasar de 80% de tasa de ocupación a tener 10% de tasa de ocupación, es una caída violenta para una industria que depende de la ocupación, pero ve que en unos meses, 5 o 6 meses, casi vuelven a una etapa de recuperación interesante en Asia, ¿no? Y no es el único sector, ¿no? Habían más gráficas que me parecieron interesantes compartir rápidamente como contexto nada más. Y es, por ejemplo, lo que ocurrió con la producción industrial, lo que me comentabas tú, Alfredo, el otro día y que hoy día lo vamos a conversar en detalle, de cómo está el gobierno privilegiando al sector industrial para este periodo de gradualidad. Y aquí lo vemos en 2003 también, que es uno de los sectores que más rápido se recupera, ¿no? Y lo mismo para ir rápidamente con las ventas minoristas, esto es retail, ¿no? En el caso de retail, bueno, aquí hay un evento tecnológico muy importante que ya Alfredo nos lo va a comentar, que tiene que ver con e-commerce, ¿no? E-commerce, cómo logra reactivar el sector. Y finalmente, mostrar esta última como contexto, que el impacto general en el PBI chino en aquel momento fue de 2 puntos porcentuales. Si ustedes crecían en esa época al 11%, fue una caída al 9% y luego prácticamente recuperaron al trimestre siguiente su crecimiento casi normal. Entonces, voy a dejar de compartir porque no es el objetivo de la charla de hoy, pero sí quería, ahí estamos, sí quería terminar de contextualizar la charla de hoy y ir entrando un poquito en la reflexión de esto no es la primera vez que pasa. Ciertamente hay una profundidad mayor, un mayor impacto global a nivel económico también y una crisis económica a nivel global que va a tener sin duda un reflejo en la economía peruana y en la economía latinoamericana, pero el caso chino sigue sorprendiendo porque ya estamos viendo la recuperación también allá en China, ¿no? Y estamos hablando de meses todavía. Así que la pregunta y todas las inquietudes que han surgido alrededor de las conversaciones que hemos tenido ha sido, ¿qué hace tan distinto al Asia y particularmente a China del resto del mundo para pensar en una recuperación un poco más rápida y ser un poco más positivos y constructivos en que va a haber un rebote? Aquí en Perú ya los economistas más reconocidos se han encargado de decirnos que el rebote va a estar cerca del último trimestre y primer trimestre del próximo año. Realmente nadie lo sabe con precisión, pero va a haber un rebote en algún momento. La pregunta es, ¿por qué en China las cosas ocurren de otra manera? Entonces, para ir un poco entrando en este entorno de preguntas, la primera va a ser alrededor de cómo ha reaccionado el gobierno, porque estaba revisando las fechas. 31 de diciembre se declara pandemia, me parece, o primeros días de enero se declara pandemia, ¿no? Entonces, luego ha habido una reacción del gobierno que quisiera que nos cuentes y obviamente haciendo un reflejo a los escenarios latinoamericanos. El caso peruano tú lo conoces muy bien. Tenemos una cuarentena obligatoria, ¿no? Es muy rígida, ¿no? Obviamente en Perú, por más rigidez que haya, hay muchos eventos que rompen esa rigidez, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo ha sido allá. Lo que nos interesa saber es cómo ha sido allá, qué ha hecho el gobierno, qué nivel de cuarentena han tenido, de rigideces, y cuál ha sido el impacto, ¿no? A nivel principalmente, yo diría ahorita a nivel sanitario y a nivel social. Gracias, Carlos. Sí, ya, la pandemia del 2003 fue muy diferente a la actual.
no voy a elaborar demasiado en ello, pero lo que sí puedo comentar es que el SARS fue contagioso en la segunda semana de la infección, cuando ya ya los pacientes sufrían de síntomas severos, que prácticamente venía a ser una vez que ya estaban hospitalizados. Entonces, una vez que se implementaron normas de prevención dentro de los hospitales, ahí es cuando ya este brote, esta enfermedad cesó de ser un riesgo a la sociedad, ¿no? En total creo que murieron 800 personas, o 600 personas y unos 8.000 casos. Pero esa experiencia sí sirvió como un aprendizaje para la sociedad. Entonces, a los términos de ahora, cuando empezó el tema, cuando se empezó a ver que había un brote de esta enfermedad infecciosa, la gente ya sabía cómo actuar, ¿no? O sea, ya sabían que tenían que conseguir mascarillas, quedarse en casa, ¿no? Eso hizo que la gente tome bastante conciencia en cómo reaccionar, ¿no? Entonces, eso yo lo vi muy de cerca, ¿no? O sea, cuando el gobierno prácticamente declara cuarentenas, y hubieron dos tipos de cuarentenas. Hubo la cuarentena obligatoria para las ciudades más afectadas en la China, que fueron 17 ciudades que tienen una población de aproximadamente unos 50 millones. Y después también hubo la cuarentena voluntaria, en el cual era el resto de China. Bueno, la cuarentena obligatoria en las partes más golpeadas por esa crisis, la gente no podía salir de las casas, ni siquiera para ir a comprar. Pero todas esas normas que implementaron, una de las razones fundamentales por el cual pudieron hacerlo es porque el gobierno cuenta con una gran cantidad de reservistas que sirven como voluntarios. Son personas que desde muy joven son inculcados en lo que viene a ser los valores del partido, en lo que viene a ser el ayudar a la comunidad, también en temas de liderazgo. Entonces, en mis conversaciones con personas chinas, me han dicho, mira, una vez que se inició todo esto, yo empecé a llamar al líder de mi comunidad para ir a apoyar. Entonces todo estuvo sumamente organizado. Todas estas normas pudieron haber sido implementadas con la ayuda de la gran cantidad de gente que tenían para poder monitorizar todo. Por ejemplo, un tema que también es importante saber para poder contextualizar todo este tema, es que la gran mayoría de viviendas en China están organizadas en recintos residenciales, prácticamente son como comunidades cerradas con un solo punto de entrada en donde hay una garita de control. Y dentro pueden haber casas, edificios, ¿no? O sea, son como mini urbanizaciones, pero son bastante grandes y están por todas partes. Entonces, se pudieron controlar el flujo de las personas que entraban y salían. Y pudieron controlar el tema de las cuarentenas, que podían enforzar que la gente no salga, podían enforzar las normas, porque en otras partes con cuarentena obligatoria, cada familia podía salir a hacer compras solamente una persona cada 3 días. Entonces, y para las zonas que no podían salir a hacer compras, ellos dependían de los voluntarios, que recogen las compras, que los ayude con los temas que necesitaban. Entonces fue un trabajo comunitario, no solamente de los administradores de las comunidades, pero también de las personas, también de los propios civiles. Ellos sabían que quedándose en casa, ellos están haciendo parte del trabajo para poder
combatir esta crisis. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Alfredo. Estaba compartiendo ahora, no sé, espero que estén viendo este primer cuadro que hemos empezado a conversar sobre lo que ha sido el momento de la pandemia, ¿no? Efectivamente, el 20 de enero se declara oficialmente la pandemia en China y, como tú mismo dijiste, esto ocurre en Wuhan, que es una ciudad, digamos, China es muy grande, ¿no? Esta es una ciudad específica, una zona de China, y tú has mencionado que la cuarentena ha sido heterogénea, es decir, ha habido 17 territorios donde ha habido una cuarentena rígida, llamémosle así, con mucha rigidez, donde la organización ha sido crítica, la organización social, que es político-social, llamémosle así, en China, y el resto de ciudades, que son la mayoría de la población china, que no estaba en una cuarentena obligatoria, sino una cuarentena voluntaria, con ciertos protocolos, como los que has estado compartiendo. Pero lo claro que sorprende es un poco, muy rápido, en semanas, se logra el pico y luego una bajada rápida del número de contagios. Y hoy día, bueno, desde el día, qué sé yo, podríamos hablar desde el 3 de marzo, hace 17 días, en adelante hemos tenido prácticamente controlado el número de contagios. Hay mucha incredulidad, debo ser franco, Alfredo, desde este lado del mundo, hay mucha incredulidad con las cifras que se muestran, ¿no? Pero bueno, tú has sido muy, muy claro en las conversaciones que hemos tenido previamente de insistir en que esto es real, es información que tú la estás mirando además, y tiene que ver con este mecanismo que, o sea, es como que hay unos protocolos que cada cierto tiempo se activan porque ya están acostumbrados a tener pandemias, y es como cuando hay un tsunami, ¿no? Suenan las alarmas, la gente se moviliza y al final el impacto del tsunami es menor porque la gente ha logrado hacer caso y comportarse de acuerdo a los protocolos que se establecieron. Cuéntanos un poco de esto y ayúdanos a entender por qué debemos creer en estas cifras. Claro, Carlos. Yo creo que un tema que tenemos que también conversar es qué es lo que se viene, ¿no? Porque en China tuvimos un tema de todos los cambios que nosotros tuvimos una vez que pasamos la curva de, de- de- de las infecciones. Digo, una vez que pasamos el pico de las infecciones. Yo creo que eso es un tema muy relevante para todo el público en el Perú, porque allá ustedes, allá en Lima, en Perú, están por entrar a este pico, ¿no? Había escuchado una cifra que decía que se estima que el pico de la pandemia debería ser entre fin de mes y la primera semana el próximo mes, ¿no? Entonces, es una situación muy delicada porque ya uno ve que la situación deja de empeorarse todos los días, pero también eso no significa que del día de la mañana ya no pasa nada, ¿no? O sea, aún es un tiempo muy delicado, pero acá en China, nuestra experiencia, cuando ya la curva empezó a aplanarse, y bueno, desde el momento que ya habían varios días consecutivos con 0 nuevos infectados, ahí fue cuando ya se empezaron a levantar las restricciones en la vida cotidiana. Pero siempre todo esto pasó con ciertas normas y regulaciones que se han implementado. Por ejemplo, un tema que ahora es parte de la nueva vida, digamos, del nuevo estilo de vida, es que tenemos que escanear un código QR para cada establecimiento que nosotros ingresamos. Puede ser un centro comercial, puede ser una torre de oficinas, puede ser un supermercado,
¿no? Tampoco puede ser también tu mismo recinto residencial, ¿no? Tienes que escanear este código que te baja un aplicativo que está conectado con todo un tema de tus movimientos migratorios, tus viajes, en qué trenes has estado, en qué vuelos has estado. Entonces ellos pueden analizar tu nivel de riesgo. También analizan si es que deberías estar en cuarentena, porque si yo voy de una ciudad a otra ciudad, obligatoriamente tengo que estar dependiendo de qué ciudad, ¿no? Pero yo obligatoriamente tengo que ser cuarentenado por 14 días. Entonces, si yo me escapo de la cuarentena, quiero ir a un supermercado, cuando escaneo este código, ahí se van a dar cuenta que no, que yo debería estar en casa. Y también miden si es que debería estar en el hospital. Si es que me han declarado que soy COVID positivo, debería estar aislado, debería estar en recuperación. Entonces, todo esto conlleva a un tema que tenemos que estar registrándonos a todo sitio que vamos, ¿no? Y esto en realidad para la sociedad china es algo muy aceptable porque acá se vive en una sociedad en donde todo está vigilado, en donde todo está bajo control. Entonces hay bastante aceptación a este tipo de normas. Yo creo que en otras partes del mundo occidental quizás no sea así. Hay personas que van a reclamar que no quiero, que no importa al gobierno, que estoy entrando a un restaurante, a un supermercado, ¿no? Acá en China hay un tema más pensamiento en colectivo. Saben que esas normas son para el bien de la comunidad y es por eso que hay cierto alto nivel de aceptación a esos nuevos lineamientos. Y después también con el tema de la reactivación de la economía, el primer rubro que se empezó a actualizar, que se empezó a reactivar, fue el industrial, ¿no? A mediados de febrero, finales de febrero, el gobierno movilizó a 80 millones de trabajadores migratorios para que empiecen a trabajar en todo lo que viene a ser fábricas, temas de logística, ¿no? Entonces, se dice que para la primera semana de marzo, la producción industrial estaba ya trabajando a 60%. Entonces, eso para términos del Perú podría traducirse en que quizás, como se vaya poseando desde ahora, que va a haber un tema escalonado de la reactivación de la economía, ¿no? Y se podría ir avanzando con ciertos sectores importantes para el Perú, como por ejemplo el de la minería. Sí, es algo que el Perú depende de esa industria y podrían ver cuáles son las maneras y las fechas en que podrían empezar ahí, ¿no? Pero levantamiento de normas tampoco significa que todo está a la normalidad, ¿no? O sea, todo es un proceso en el cual las autoridades de salud tienen que medir el riesgo a la población, ¿no? O sea, porque el tema que es válido tomar en cuenta es que si todo el comercio y aún hay personas infectadas, se vuelve un círculo vicioso. Y hay todo un tema de un balance político, ¿no? Entre la economía y la vida, ¿no? O sea, ya claro, pero el otro lado de la moneda dicen, ya, pero si es que cierras toda la economía, igual van a sufrir bastante. Pero ¿hasta qué punto, no? O sea, eso es algo que está por verse aún porque no hemos tenido hasta ahora una economía que se ha mantenido completamente abierta por todo el transcurso de una pandemia. Todas las economías que han tratado de hacerlo, como el Reino Unido, por ejemplo, ellos trataron con el argumento que vamos a dejar que las personas que
que ellos mismos peleen contra el virus, pero después vieron cuando las muertes se empezaron a rebalsar, que tuvieron que empezar a cerrar todo. Bueno, Suecia también es un buen ejemplo, ¿no?, de una economía abierta. Ahora, estuve viendo la data. Suecia y Perú tienen casi el mismo número de casos confirmados, pero Suecia tiene 5 veces más la cantidad de muertos y un tercio menos, ¿no? Y tienen un tercio la población del Perú. Entonces ahí uno tiene un marco referencial de qué es lo que pasaría si una economía se mantiene completamente abierta. Si eso pasó en Suecia, que es un país avanzado, con un sistema de salud muy organizado, bien abastecido, ¿qué hubiese pasado en el Perú si hubiésemos mantenido todo completamente abierto, ¿no? Bueno, son cosas que el futuro dirá, porque es algo que lo vamos viviendo al día a día. Adelante, Carlos. Sí, a ver, si vamos un poco ubicándonos en esta parte de la conversación, es decir, ustedes pasan la curva, digamos, la cima de contagios, que me parece que la fecha que había dicho era 12 de febrero, y luego muy rápidamente llegan a una zona de control y el gobierno empieza con la gradualidad, vamos a llamarle gradualidad al periodo que viene después de ese momento, y la gradualidad ha sido, desde el punto de vista social, ya lo has explicado claramente, es decir, hay restricciones, no es una vida normal, a pesar de que me sorprende, pero me estás contando que la gente viaja, o sea, hay transporte público, incluyendo aviones, por lo que entiendo, trenes y todo este tipo de transporte, cosa que aquí, por ejemplo, no hay y aparentemente no habría tan rápido. Pero al margen de eso, considerando además que claramente se ve, por el número de contagios, se ve que habrían controlado la pandemia, el gobierno escoge ciertos sectores, ¿no? Y empezaste dando detalles del sector industrial, que probablemente es uno de los sectores más importantes, porque China, conocemos todos que es la fábrica del mundo. El sector de salud está demandando probablemente 3 o 4 o 5 veces más de lo que demandaba históricamente, y las fábricas chinas y la industria china, me imagino que tendrá muchísimo trabajo en ese sentido, como ya lo mencionaste, respiradores, indumentaria, vacunas, o perdón, medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien, pero quisiera, acá hay mucha gente que está interesada en cómo se han comportado los diversos sectores, porque yo mostraba las gráficas de SARS 2003 y vimos que, por ejemplo, el sector hotelero o el sector de turismo en general, uno de los sectores más golpeados, vemos que se empezó a recuperar muy rápidamente en 2003. Otro sector que nos interesaría conocer también es, has hablado de que los centros comerciales están abiertos, con protocolos, pero están abiertos. Entonces, cuéntanos un poquito a nivel sectorial cómo ha sido, porque lo que también está claro es que no han abierto todo. Y las industrias que se abren con protocolos y a nivel, con cierta parcialidad, digamos. Entonces, la gradualidad es mucho mayor de lo que uno imagina. Digamos, si hoy día tenemos un nivel de rigidez a nivel de la economía de 100, probablemente lo que venga sea ir hacia el 90 y en 2 meses al 80 y así sucesivamente. Entonces, el impacto a nivel económico aparentemente no se vería en tan corto plazo o en mediano plazo. Cuéntanos un poco a nivel industrial, ¿cómo se han comportado las industrias que más conozcas allá, aparte del sector industrial, por supuesto? Claro, Carlos. Sí, mira, un sector muy importante en toda esta etapa ha sido el sector tecnología, porque todo este caos ha creado una impulsión a la innovación. Se han utilizado drones, por ejemplo, que servían para temas de irrigación en la agricultura. Los modificaron para empezar a irrigar desinfectantes y poder
de poder ir saneando espacios públicos, como parques, como calles, como zonas industriales. Y también, por otro lado, el uso de los robots ha sido bastante interesante, porque proyectos de autonomización, no, disculpa, de autonomidad de transporte de los productos se han tenido que acelerar. Por ejemplo, la empresa jd.com, que es como el Amazon chino, ellos empezaron a usar estos robots que manejan solo para entregar envíos. También usaron drones para hacer envíos de los envíos por las compras e-commerce. Y el tema de e-commerce es algo que se vive todos los días, porque la economía en China está prácticamente está en una versión electrónica, ¿no? Acá manejamos el tema de pagos electrónicos, es muy común acá, ¿no? O sea, yo acá nunca uso billetera, nunca toco el efectivo, todo es a través del celular. Entonces eso facilita mucho la cadena de pagos que en otras partes del mundo se ha paralizado, porque las personas aquí, ellos, al verse en cuarentenas, al verse encerrados y no poder salir a ganarse la vida, ellos han tenido la oportunidad de recruciarse a través de las redes sociales, a través de los aplicativos que se usan para que puedan vender sus producciones a agriculturas, para vender y promocionar sus artesanías, ¿no? Por ejemplo, si alguien tenía una tienda de zapatos, ya bueno, quizás no vas a atender al público en la tienda, pero sí vas a poder entrar a diferentes grupos de WeChat, el WhatsApp chino. Puedes entrar a esos grupos con 400, 500 personas y puedes ahí ofrecer tus productos. Y si una persona ve así un producto interesante en alguno de estos grupos, es bastante común, es bastante usual que decidan comprarlo, porque toda la última milla de la logística del comercio electrónico está bastante afinado. Y eso fue gracias a la pandemia de SARS en 2003. A raíz de SARS, la economía se empieza a digitalizar mucho más rápido. La gente, ahí es cuando empresas como Alibaba, como JD.com, se dispararon y la gente empezaba a depender de ellos para no tener que salir y potencialmente exponer su salud. Entonces, ese ha sido un sector que ha sido bastante fuerte, y también hay sectores que obviamente van a caer por todo este paro económico, y también porque la crisis sanitaria afecta a otros países en el mundo. Entonces, los fabricantes que dependen de cierta producción para exportaciones, todo eso también va a sufrir, porque el país a donde ellos exportan están en cuarentenas, ellos no van a estar importando sus productos. Entonces, ellos también se ven afectados. Y lo que ha sucedido es que muchas fábricas han cambiado sus producciones para ir produciendo equipamiento médico. Hay todo tipo de empresas ahora que producen mascarillas, que producen ventiladores, laboratorios que ahora solamente se están dedicando a estos kits de pruebas contra el COVID. Hay mucha innovación, hay muchas personas que están cambiando sus producciones para satisfacer esta gran demanda de equipo personal de prevención. Y esas fábricas están ahora funcionando a las 24 horas, ¿no? Entonces es algo impresionante que está sucediendo, y bueno, eso se ve se va a ver en las próximas semanas, en los siguientes meses, cuando veamos data sobre el comercio de equipamiento médico
que va realizando China. Y yo creo, estoy casi seguro que ese sector en particular va a ser uno de los sectores que va a contribuir al restablecimiento de la estabilidad económica. A propósito de eso, Alfredo, y hay un poco ir redondeando la charla de hoy, el conversatorio, hemos visto que los pronósticos de China para este año a nivel económico predicen un crecimiento entre el 1.2 y el 2%, los mejores pronósticos. Ustedes estaban creciendo el último año, me parece, alrededor del 5 o 6%, y más o menos se esperaba un crecimiento similar para este año. Es una caída importantísima, pero también sorprende que a pesar del golpe que se ve con un menor impacto que en otras partes del mundo, para ser franco, por el periodo tan corto donde han logrado controlar la pandemia, sorprende que vayan a crecer, digamos, ¿no? Aunque sea 1 o 2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, tratando un poco de resumir todo lo que nos has contado, es decir, claramente la industria, el empresariado, el gobierno, la sociedad, salvando las distancias de una sociedad, digamos, mucho más controlada que la nuestra, salvando esas distancias, es una sociedad acostumbrada a este tipo de disrupciones, digamos, ¿no? Obviamente esta es una disrupción enorme en términos de profundidad y tamaño del impacto, pero no es la primera vez para ustedes. Claramente se ve, son una sociedad, una economía que está preparada, se organizaron mucho más rápido, respondieron más rápido. Pero no solo eso, sino que ya empieza a sorprender también, o más que sorprender, a dejarnos una lección muy importante, y es que tú me contabas el otro día, y hoy día lo has reafirmado, que el impacto de la crisis del 2003 provocó que la penetración de Internet y de los teléfonos móviles en China particularmente creciera 3 veces en los siguientes 2 años. O sea, un crecimiento exponencial de la penetración y el acceso. Y lo segundo que ocurrió, que fueron las consecuencias, fue que los grandes monstruos tecnológicos chinos emergieron de ahí en adelante, ¿no? Y voy a hablar de un caso en particular que insististe mucho en ese día que conversamos y dijiste Alibaba, por ejemplo, ¿no? Que a partir de esa crisis y obviamente con un gobierno ya estratégicamente intencionado en impulsar este tipo de industrias tecnológicas, facilitan el crecimiento de estos gigantes, ¿no? Como Alibaba y otros muchos, ¿no? Didi y otras muchas compañías que ya son conocidas por todos nosotros, Baidu, etc. Y esto termina convirtiéndose en un elemento central para lo que está pasando hoy día y que tiene que ver con la innovación, ¿no? O sea, lo que tú estás diciéndonos entonces es que probablemente el impacto, ya de acá mirando al futuro, estamos en Perú ahora mirando al futuro, probablemente esta crisis va a servir como una especie de tamiz para saber cuáles empresas, industrias eran las que estaban mejor preparadas y terminarían siendo beneficiarios de esta crisis, a pesar de lo doloroso que resulta, y otras industrias, empresas que están menos preparadas y terminan, digamos, luego del rebote, perdiendo terreno, ¿no? Porque claramente en algún momento esto va a rebotar y uno se imagina ese momento, ¿no? Serán unos 3 o 6 meses o 9 meses tal vez donde vamos a estar en un periodo complejo, ¿no? A nivel económico, pero van a haber ciertas industrias que van a emerger. ¿Cómo ves el futuro inmediato? Es decir, más allá de que la innovación se convierte en un elemento central, la velocidad probablemente sea una de las principales lecciones que nos va a dejar esta crisis, porque digamos que de innovación se habla hace 20 años como algo importante, o hace 10 si quieres ya, pero la velocidad con la que uno tiene que adaptarse resulta siendo crítica. Cuéntanos un poco cómo ves ese futuro inmediato para el Perú. Tú tienes la fortuna de conocer muy bien la economía peruana y ahora mirar desde la perspectiva de la experiencia china. ¿Cómo ves ese futuro inmediato en Perú a nivel empresarial, industrial? ¿Y cómo ves el momento posterior que va a ser cuando el rebote se refleje claramente en la economía peruana?
Claro, mira, yo creo, o sea, pensando en esos términos, yo creo que toda esta experiencia va a generar ciertos cambios en las perspectivas de las personas, porque una de las grandes lecciones que yo creo que va a traer, quizás no necesariamente en China, porque ya es algo que está dentro de la cultura, pero yo creo que esperemos que sea también una lección para el resto del mundo, incluyendo el Perú, es que una pandemia es, es una situación en donde todo el mundo está interconectado. O sea, si es que si se enferma mi vecino o si se enferma una persona de acá a 3 cuadras, puede ser que infecte a mi vecino y puede ser que mi vecino me infecte a mí o me infecte a mis familiares, ¿no? Entonces, eso es algo de que nosotros no somos personas completamente aisladas, ¿no? Somos seres interconectados en el cual necesitamos cierto tema de solidaridad y cierta también disciplina. Porque si es que tenemos sectores en nuestra sociedad que no respetan las normas, van a hacer que la rehabilitación de la comunidad sea más larga. O sea, se van a demorar más en llegar a cero casos, a cero nuevos casos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, empresas como estamos comentando, por ejemplo, Alibaba, que es una empresa completamente globalizada, ellos tienen diferentes plataformas, que no es solamente el Alibaba que todos conocen, como una plataforma en donde pueden comprar productos chinos al por mayor. No, Alibaba tiene otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, tiene a Taobao, que es como un Amazon, en donde las personas aquí en China pueden comprar productos de toda China al por menor. Y también tienen Timo. Timo es como un mall electrónico en donde empresas de todo el mundo pueden acceder al mercado chino. Por ejemplo, hay empresas como IKEA, ellos acaban de abrir una tienda en Timo. Entonces, empresas como Alibaba son globalizadas. Entonces, ¿de qué le sirve a Alibaba que solamente China esté sano? Porque si los Estados Unidos está enfermo, si Brasil está enfermo, no van a poder comercializar con sus productos y sus clientes no van a poder comercializar con los productores en el exterior. Entonces es por eso que el mundo es globalizado y todos tenemos que tener una conciencia de solidaridad. Y mira, si es que desde hace muchos años, Jack Ma en sus discursos, y lo pueden buscar en Google, es en realidad una de las frases que más me ha impactado de parte del fundador de Alibaba. Él siempre dice que esta fortuna que yo he acumulado no me pertenece a mí, le pertenece a la sociedad, porque él reconoce que su crecimiento no es porque él es más inteligente, porque él sea más astuto, es porque la sociedad utiliza su plataforma, se contribuyen entre ellos mismos y él es prácticamente el beneficiario de esa interacción en la sociedad. Y Sofía, que ya estando de parte de él desde hace ya varios años, ahora se ve en acción, porque Jack Ma es uno de los empresarios que más protagonismo ha tenido en el tema de ayuda social. La Fundación Jack Ma ha sido responsable por envíos humanitarios de ventiladores, de mascarillas, equipamiento médico para todo el mundo y en particularmente en el Perú. Creo que ya hace poco ya Jack Ma ha enviado al Perú una carga muy importante de equipamiento que va a ser muy útil para el país. Entonces, regresando al tema de las lecciones para el Perú, yo creo que
de una u otra forma, sería excelente que la gente pueda tomar cierta conciencia en lo que significa esta pandemia. No son casos aislados, son casos en que todas las personas estamos conectadas y tenemos que solidarizarnos con uno al otro. Por ejemplo, hablando sobre Wuhan. En Wuhan, cuando la crisis sanitaria empezó a desbordarse, los hospitales colapsaron. No había el equipamiento necesario. No habían mascarillas, gafas, nada. Para poder sobreponer todo este flujo de pacientes. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos hicieron pedidos al público y fue el mismo público que se organizaron y empezaron a donar equipos médicos para los hospitales. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que China toma en particular, porque están viendo que con la cooperación comunitaria todos han podido llegar a un lugar, han podido aplanar la curva, han podido pasar los tiempos peores y ahora ya están regresando a cierto nivel de normalidad. Entonces, la gente reconoce las medidas que hizo el gobierno, reconoce el aporte comunitario que han logrado y espero que el resto de los países también lleguen a esa lección de que no se trata de solamente una persona que haga algo, que no se trata solamente del gobierno, sino es un tema que se trata de cada uno que hagamos nuestra parte. Ok, me están llegando algunas preguntas y a propósito invito a los que gusten, pueden en el chat agregar sus preguntas, pero me llega una pregunta específicamente del sector de educación, Alfredo. Cuéntanos un poco qué ha pasado con la educación universitaria y escolar durante esta pandemia. Es decir, ¿han vuelto ya a los colegios de manera presencial o están en una educación en línea? Cuéntanos un poquito esa parte, muy rápidamente, que ya nos queda poco tiempo. Claro, aún no abren las universidades, aún no abren los colegios. Todo lo que viene a ser congregaciones grandes de personas aún no están reactivadas, como los cines, como los deportes, no, o sea, pero para el tema de educación, todo está siendo utilizado por vías electrónicas, ¿no? Como el Zoom, como aplicativos como el WeChat. Ok. Otro sector también, me llegan preguntas sectoriales. Cuéntanos entonces, ¿retail sí está abierto en términos generales o parcialmente? Y los protocolos, aparte del tema del QR, ¿qué otros protocolos tienen en retail? Restaurantes, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Claro, por ejemplo, los restaurantes están operando. Hay algunos que solamente operan con pedidos a llevar o delivery, y hay otros que sí están abiertos para el público, pero con un aforo limitado, ¿no? Y también en todos los centros comerciales, en las tiendas, se están implementando normas de distanciamiento social, ¿no? Por ejemplo, si hay un lugar determinado para hacer una cola, hay demarcaciones en el piso que te indican dónde pararte, ¿no? Y después sobre el tema de los centros comerciales, yo diría que casi todos los centros comerciales ya están abiertos y te diría que entre el 10 al 30% de las tiendas ya están operando. Ok. Sector turismo. ¿Los hoteles ya están funcionando? ¿Los hoteles ya están operando? Básicamente hotelería ahorita.
Claro, sí. Los hoteles ya están operando, han estado operando ya por un buen tiempo, pero tienen descuentos. Todo lo que también es transporte está bien golpeado. Por ejemplo, hoy día tuve un viaje en tren y la estación Alfredo, creo que te fuiste y nos hemos pasado un poquito de la hora también. Y bueno, considerando las limitaciones que tenemos de Internet, aquí sí, me piden por favor que cortemos rápidamente porque nos hemos excedido del tiempo. Quiero agradecer, aunque no esté Alfredo Rolando, por su tiempo y por su buena onda y su disposición. Han quedado varias preguntas en el tintero, pero tenemos que sujetarnos a los protocolos. Voy a agradecerles muchísimo que me ayuden llenando la encuesta que tenemos ahora en el chat. Ha sido publicada recientemente, está ahí un link en el lado derecho de su pantalla o en la zona de chats. Agradecería mucho si me pueden ayudar llenando la encuesta. Agradecerles a todos por su tiempo. Invitarlos para los próximos eventos que vamos a hacer con invitación desde UTEC y desde Leading Digital. Muchísimas gracias nuevamente. Aquí está el link, como lo pueden ver. Si no lo tienen en el chat, pueden pegarle la cámara con el QR y eso los va a llevar a la encuesta que está en línea. Nuevamente me despido agradeciéndoles su buena onda. Espero que les haya gustado, que nos haya ayudado a hacer una idea de qué es lo que viene para las próximas semanas y meses aquí en la economía peruana y que nos veamos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Alfredo, qué bueno verte. Qué bueno, regresaste. Nada, estaba despidiendo a las personas que nos acompañaron, pidiéndoles que por favor llenen la encuesta y bueno, no quería, ahora que te tengo, no quería dejar de agradecerte nuevamente por el tiempo y la buena onda para compartir una retrospectiva desde la versión china de los eventos que está generando esta pandemia en todo el mundo. Muchísimas gracias. Te dejo para que te despidas. Encantado, Carlos. No, el placer ha sido todo mío poder compartir con todos ustedes, ¿no? Y a sus servicios para otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias también. Gracias nuevamente a todos los que pudieron participar y acompañarnos. Hasta la próxima. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis your wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho.